¿Qué siente usted por Granada, hombre? Hombre, lo que pasa es que eso es como innato, ¿cierto? Uno nace en una tierra de estas y no se puede olvidar de ella, ¿cierto? A pesar de que uno se tiene que ir mucho tiempo a aprender otras cosas, a estudiar y a mirar otras posibilidades, siempre regresa uno con todo el bagaje que le dejan las otras cosas, pero siempre pensando y amando mucho el terruño, ¿cierto? Casi que toda la gente de Granada a la larga somos de la misma familia, ¿cierto? Bienvenidos a Visión Solidaria, el programa de la Reco Granada. En esta emisión queremos compartir con ustedes más historias y novedades sobre este 2024, porque aquí estaremos visitando los municipios y las ciudades donde Cogranada tiene presencia. Hoy estaremos en el municipio de Granada, Antioquia, recorriendo sus calles y conociendo de su historia. Además, tenemos para ustedes beneficios y servicios de la Reco Granada. Quédense hasta el final. En Cogranada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar. En Cogranada, construyendo tus metas y sueños con responsabilidad. Una visión solidaria en Cogranada, por tu salud, recreación y educación. Una visión solidaria en Cogranada, crecemos para servir, porque juntos somos más en Cogranada. Hoy, desde Granada, Antioquia, municipio del oriente antioqueño, estaremos recorriendo sus calles y conociendo más de su historia. Este lugar fue denominado primero como Baos, debido a la neblina que cubría las montañas. Además, recibió hace 63 años a nuestra cooperativa Cogranada. Veamos qué tiene para contarnos don José. ¿Qué siente usted por Granada, hombre? Hombre, lo que pasa es que eso es como innato, ¿cierto? Uno nace en una tierra de estas y no se puede olvidar de ella, ¿cierto? A pesar de que uno se tiene que ir mucho tiempo a aprender otras cosas, a estudiar y a mirar otras posibilidades, siempre regresa uno con todo el bagaje que le dejan las otras cosas, pero siempre pensando y amando mucho el terruño, ¿cierto? Casi que toda la gente de Granada a la larga somos de la misma familia, ¿cierto? Como verán ustedes, estamos en estos momentos acá en el sitio donde hace 217 años fue fundada Granada, Antioquia, Pues ¿cierto? por lo menos se celebró la primera Que se celebró la misa, ¿sí? primera misa, porque Sí, antes sí. había pues ya Sí, personajes claro. con quienes fundarlo, ¿cierto? Sí, exactamente. El 31 de enero de 1807, el padre Jorge Ramón de Posada vino de Marinilla a celebrar aquí la primera Eucaristía y como a dar inicio pues a lo que era ya la vida de este pueblo, ¿cierto? Porque el padre Jorge Ramón de Posada era para ese entonces el cura del cantón de Marinilla, ¿cierto? Que era el lugar, era como la capital de esta zona, ¿cierto? Pues la cabecera de toda esta región que arrancaba desde Río Negro, desde las goteras de Río Negro hasta el Magdalena Medio, Hasta el ¿cierto? Magdalena. Era lo que se llamaba el cantón de Marinilla, ¿sí? Pero volviendo pues entonces como a los orígenes del pueblo, don Juan de Dios Gómez de Castro, que era el fundador y el dueño de estas tierras, era hijo de don Antonio Gómez de Castro, que fue el fundador del santuario, ¿cierto? Y se vino para acá y aquí empezó pues a abrir, digamos, estas tierras desde finales del siglo XVIII, ¿cierto? En 1790 y pico, por ahí, ¿cierto? Y fue el que inició, digamos, los trámites para fundar el pueblo, para buscar el reconocimiento como entidad territorial a estas tierras, ¿cierto? Sí. Entonces él fue quien empezó a tramitar en la gobernación de Antioquia y en Popayán,
que era, digamos, la cabeza de la diócesis, digamos, de esta zona, los trámites para que esto figurara pues como con algún punto de la historia del Oriente. Que estuviera en el mapa siquiera. En pues. el mapa siquiera, ¿cierto? Mario, entonces ubiquémonos a 217 años atrás, el 31 de enero. ¿Qué pasó aquí en ese mismo día nomás? Pues ese mismo día, el 31 de enero, vino Monseñor, o en ese tiempo no era Monseñor, era el doctor Jorge Ramón de Posada, que era el cura de la parroquia de Marinilla, se vino en una mula de Marinilla, ¿cierto?, hasta acá, a celebrar la primera misa aquí en este sitio, ¿cierto? Porque recuerda a José Carlos que los mandamientos de la Santa Madre Iglesia mandan que hay que oír misa entera todos los domingos y fiestas de Guatán. Entonces la gente de aquí le decía a Monseñor, al padre José Ramón de Posada, que era imposible cumplir con ese mandamiento porque para ir a una misa cada 8 días a Marinilla, a caminar 37 kilómetros para ir a misa era muy bravo. Y después volver. Entonces, que si ellos se condenaban era culpa de él porque no mandaba un cura aquí a celebrar misa, ¿cierto? Vea. ¿Sí o no? Entonces hubo que, entonces por eso hicieron la forma de más que... de 800 almas perdidas. Más de 800 almas para el uno. infierno por culpa de Monseñor que no mandaba un cura para acá, ¿cierto? Entonces mandaron al padre para acá. Oiga, la metieron con toda. Sí, claro, se metieron por hondera, ¿cierto? Sí. Claro, para pedir que se hiciera, pues, que se mandara un curita para acá. Y ellos, pues, y el obispo dijo, sí, vamos a ver, ¿y ustedes sí tienen con qué sostener al padrecito allá? Yo, claro, aquí tiene la capillita, le hicieron la capillita, la casa cural y todas esas cosas. Más amor. Y eso, en esa época eso llamaban, es que tenían que tener la manera para que el cura tuviera una congrua subsistencia. No sé qué tan congrua subsistencia tiene usted, José Carlos. Pues yo no sé, cuando yo sepa qué es congrua, le digo. Pues el traslado de la iglesia se empezó más o menos pues por ahí por 1814 más o menos. Sí. Se empezó pues se vio la necesidad de pasar a Granada de la zona húmeda de Las Vegas, ¿cierto?, a un sitio un poco más seco, ¿cierto? Sí. Y fue así como empezaron la construcción de esta iglesia, que la empezó pues el padre Francisco Javier Gómez y la terminó el padre Ramón Gómez Hoyos en 1822. Terminó la capillita y la bendijo ese día, el 12 de enero o algo así de 1822, bendijo pues esta capillita y ya pues Granada siguió funcionando en este sitio, ¿cierto? El padre Ramón, cuando murió en 1863, la gente de Granada fue y lo trajo del santuario para enterrarlo aquí. Y ya sus restos pues reposan aquí en la iglesia de abajo, ¿cierto? En este templo, ¿cierto? Ahí está la bóveda, la lápida donde están los restos del padre Ramón Gómez. Bueno, vamos a hablar, ya pues, señalamos aquí todos los prohombres pues, y de la época, y vamos a hablar entonces del primer que tenemos acá, que se llama Gregorio Nacencén Hoyos. Nació aquí en Granada en 1849 y después pues ellos también salieron, digamos, en la época de la colonización antioqueña, la segunda o la tercera mejor, se fueron pues hacia esa zona. Él se hizo sacerdote y en 1900 y pico fue nombrado obispo de Manizales. Y él estuvo pues como obispo allá hasta que murió, y prácticamente pues la gente de Manizales tiene una estatua de Monseñor Gregorio Nacencén Hoyos, así de mármol, parecida a la que hay aquí del Padre Clemente, y está situada ahí en la Puerta del Perdón de la Catedral de Manizales. Vea. Y al Monseñor Gregorio Nacencén Hoyos lo reemplazó después Monseñor Tiberio J. Salazar y Herrera, que nació aquí en Granada en 1871 también, ¿cierto? Ya mucho más adelante, ¿cierto? Hay otro personaje pues, que no podemos soslayar, y es
el doctor Francisco Luis Jiménez, hombre. Un hombre que es el padre del cooperativismo en Colombia, pues manejó todo ese tema de la fundación de las cooperativas. Y parece que él en Medellín y en Europa tiene trascendencia desde el punto de vista cooperativo, porque fundó pues en Medellín cooperativas y barrios Más de cooperativos, 200. ¿cierto? Exactamente, entonces eso hace que el personaje pues sea un hombre de mucha valía para Granada, ¿cierto? Y para el país en general, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué no nos vamos entonces para el interior de la iglesia, hombre, a ver qué? Pues vamos a mirar la tumba del padre Ramón Gómez. Y el valor histórico también. Y el valor ¿qué hay histórico allá que como de tiene los dos? la capilla, la iglesia, ¿cierto? Aquí están los restos del padre Clemente Giraldo, véanlos, aquí están, con toda lo que ha tenido esto, ¿cierto? Además de sacerdote, pues durante 62 años el padre Clemente influyó mucho en el perfil de granadino. Sí, ¿cierto? claro, él le ¿Cómo considera usted le tocó educar a la gente de Granada en esa época, ¿cierto? Recuerda que cuando él vino aquí decían que si no se le servía ese padrecito, que entonces que bajara un ángel del cielo, que parece que la gente estaba muy dividida, con muchos problemas y muchas cosas, y el hombre pues logró plasmar en toda esa época que estuvo aquí una especie de idiosincrasia granadina, ¿cierto? Que él fue capaz de imprimirle a la gente, ¿cierto? María, estamos aquí entre la patrona de Granada, Sí, sí. ¿cierto? Santa Bárbara de la Arista. Sí, Que de hecho Granada tuvo el nombre de Santa Bárbara en sus inicios, ¿cierto? Sí, claro, porque recuerda usted que el mito de la fundación de Granada está basado en la historia del terciador Antonio Agudelo. El terciador era decir que traía mercancía desde el Magdalena a la espalda aquí hasta Granada, ¿cierto? Ese era el oficio de los terciadores prácticamente, ¿cierto? Y una fortaleza, pues. Y Antonio Agudelo, que hace parte del mito de la fundación de Granada, era el terciador que viviendo en esta zona iba a cargar mercancía de allá y le pedía a Santa Bárbara que no lo dejara morir sin los últimos sacramentos, ¿cierto? Entonces el padre Pineda de Marinilla, que vivía en Bogotá, se vino. Le dio como una pataleta. Le dio pataleta para venirse a Marinilla. Llegó a Remolinos, se encontró al enfermo allá, le aplicó los santos sacramentos y resolvió volverse para Bogotá, ¿cierto? Entonces dicen que eso hace parte como del milagro que le hizo Santa Bárbara a nuestro terciador, y por eso pidió que se hiciera la capilla aquí a nombre de Santa Bárbara, ¿cierto? Bueno, Mario, entonces ya ahorita acá desde La María, el sitio alto acá del municipio de Granada, vamos a continuar entonces con la historia de nuestro municipio, hombre. Aquí, ¿por qué hay dos templos tan cerquitas los dos, hombres? Cuando al padre Policarpo María Gómez le dio por construir ese templo, lo hizo pensando en la expansión urbana de Granada, porque para ese entonces la iglesia de abajo, la de la plaza, resultaba pequeña para tantos feligreses que había en Granada, porque el área urbana de Granada llegaba solamente hasta lo que es hoy la calle Jorge Ramón de Posada. Por ahí era una cañada que prácticamente pues dividía al pueblo de esa parte para acá, que era zona rural, todas esas cosas era rural. Y por ahí estaba pues la finca de don Antonio Tamayo, y el padre Policarpo María Gómez le compró por 7.000 pesos toda esa área, ¿cierto? Toda esa área, y allí fue donde construyó, digamos, la iglesia y la normal. Y usted recuerda, José Carlos, que para el lado de más acá estaba lo que llamaban la granja, ¿cierto? Que sí, era también de la parroquia. Sí. Entonces toda esa zona fue la que se utilizó después para la expansión urbana de Granada, ¿cierto? Entonces el padre Polo tenía la visión de ampliar, digamos,
la zona urbana de Granada para este lado, ¿cierto? Y recuerda, José Carlos, que los carros de Medellín pasaban, venían por la avenida Colón, llegaban allá a la Boyacá y bajaban a la plaza, subían a la Carabobo, volteaban ahí por la caja, lo que es ahora el Banco Agrario, y subían aquí por Carabobo, por la Casa de los Castaños, y seguían hacia San Carlos, ¿cierto? Entonces ya para el año de 1962-63 se ve la necesidad de ampliar esa carretera, esa vía, para que se haga un desvío para poder pasar, digamos, toda la maquinaria y todos los aparatos que iban para la represa de San Carlos, ¿cierto? Esa fuerza hidroeléctrica de esa zona fue la causante de que se hiciera la variante aquí en Granada. Entonces se compraron algunos solares ahí y se compraron unos metros a la gente que vivía en la parte de arriba de la carrera Junín, que se llamaba eso, y se compraban a cada uno, le compraban 5 metros para ampliar la variante en ese entonces, ¿cierto? Sí. Y la variante entonces iba a seguir por aquí, pasaba por la heladería Junín y seguía aquí por los lados de la iglesia para salir aquí por la casa de Doña Amanda y salir a San Carlos. Pero el padre Pedro Antonio dijo que no era bueno que pasara esa vía por la casa cural, entonces ahí la desviaron por la plazuela hacia el comité de ciclismo y por allá a San Carlos, ¿cierto? Ah. Y se hizo ese desvío ahí, ¿sí me entiendes? Sí. Ese entonces es el misterio que tiene todo eso, toda esa construcción ahí. Yo creo que no nos podemos pasar por alto ese perfil de los granadinos, ¿cierto? Que donde vamos la gente nos distingue por algo, ¿cierto? Sí, sí. ¿A qué se deberá pues todo eso de que son tan comerciantes? Porque yo pues como comerciante soy malongo más bien, hombre. No, lo que pasa es que Granada, usted sabe que con Abejorral, son Marinilla, Santuario y Granada son los comerciantes importantes de Antioquia. ¿Cuánta gente de Granada no tenemos? ¿Cuántos paisanos y familiares de nosotros están por allá que se fueron a buscar cosas, ¿cierto? Y uno se encuentra pues en Caicedonia, en Cali, en Armenia, en Pereira, colonias granadinas inmensas de gente que han estado dedicadas por una parte al comercio. Usted los ve, llegan a Medellín, consiguen una casita y lo que ponen en la salita es una revoltería, ¿no? Sí. Eso es muy común de encontrarlos uno con la revoltería o con una tiendecita en la sala, ¿cierto? Y por la ventanita venden y así se van creciendo hasta que hacen un negocio grande. La gente de Granada es muy apegada a su tierra, ¿cierto? Sí. Y a la larga, pues, no solamente Granada, sino que pronto se regionaliza un poquito con la gente de Santuario, Cocorná, Marinilla, ¿cierto? Toda esta gente oriental tenemos esa característica, ¿cierto? Sí. Muy apegados como a la tierra, ¿cierto? Bueno, no nos queda más que despedirnos, darle muchas gracias a todos los televidentes. Este es un pequeño homenaje que le hace Visión Solidaria al municipio de Granada, esta bella tierra, la tierra de cooperativismo, la tierra de Cogranada, en donde el cooperativismo realmente respira por todos los poros, Mario, ¿no? Exactamente, y ahora que estamos cumpliendo 217 años. 217 años. Muchísimas gracias. Y les contamos las buenas nuevas. Ahora en Tendencias de Visión Solidaria estaremos compartiendo con todos ustedes información de valor en la voz de nuestros profesionales que hacen parte de los convenios Cogranada. Hoy nos acompaña la doctora Ingrid Viloria hablando sobre las bondades de la toxina botulínica. Veámosla. Mi nombre es Ingrid Viloria, yo soy cirujana general y estética. En el día de hoy les voy a hablar acerca de la toxina botulínica, comúnmente conocida como botos.
La toxina botulínica, como su nombre lo dice, es una toxina que en sus inicios se utilizaba exclusivamente para uso médico, en los casos de migraña y contracturas de algunos músculos, ya que ella lo que produce es relajación de los músculos. Al empezarse el uso médico, se encontró que tenía muchos efectos a nivel estético y era que cuando se colocaba a nivel frontal desaparecían las líneas de expresión de la frente. Por eso actualmente también es muy divulgado su uso en la parte estética. Es importante iniciarlo tempranamente, aproximadamente hacia los 20 años, haciendo algo que normalmente se llama mini botox, que es colocar pequeñas unidades de toxina para ir relajando el músculo. A la hora de tomar la decisión de colocarte toxina botulínica, es muy importante que escojas un profesional idóneo que te haga una historia clínica completa donde se puedan determinar si sufres de algunas enfermedades que puedan contraindicar la colocación de la toxina botulínica. Pero es muy importante que al ser una toxina se deben tener algunas precauciones a la hora de bajar la cabeza, por lo menos durante 8 horas posteriormente al procedimiento, con el fin de evitar que se pueda producir una de las complicaciones menos esperadas, que es la caída del párpado. Ya esto se evita teniendo las precauciones y las indicaciones que el profesional que le haga la colocación les indique. El efecto de la toxina botulínica se logra más o menos a las 72 horas y el efecto máximo, donde podemos decir que ya se logró el efecto total de esta aplicación, es más o menos a los 7 días. La duración del efecto de la toxina botulínica es relativo dependiendo de la actividad física que realice el paciente. Es decir, tiene una duración aproximadamente de 6 meses a 10 meses, donde se debe hacer la reaplicación de la toxina botulínica. Otro de los usos de la toxina botulínica es en el ámbito de la ginecología. Se puede usar para las pacientes que sufren de dolor del piso pélvico, dolor en el perineo, dolor en la vagina o dolor en cualquier región alrededor de la vagina, y también para las pacientes que tienen contractura de los músculos a este nivel. Lo primero que se debe hacer es una evaluación de toda la zona, identificar cuáles son los puntos dolorosos a nivel de la vulva o de la vagina y del periné, y si la paciente es candidata para este tratamiento, se aplicaría directamente la toxina botulínica en los puntos dolorosos para crear una relajación de los músculos del piso pélvico o de esos puntos donde hay dolor, que se elimine la señal dolorosa, y de esa manera, de forma inmediata, la paciente va a sentir el alivio del dolor. En la población de mujeres es muy frecuente que haya dolor en la zona pélvica, lo cual les dificulta tener las relaciones sexuales, o tienen dolor después de los partos o después de cualquier procedimiento quirúrgico en la zona. Por lo general las pacientes no consultan porque creen que es algo normal, que es algo que ellas deben soportar, y más bien evitan como el contacto íntimo o evitan utilizar cualquier desencadenante del dolor, como los juguetes sexuales o la ropa muy apretada. Pero las pacientes que tienen este inconveniente, lo que deberían hacer es consultar con su ginecólogo para que se les haga un plan de tratamiento, porque estos síntomas sí tienen solución y pueden mejorar mucho la calidad de vida de las pacientes. La reaplicación de la toxina va a ser muy individual, depende de cada paciente. Entonces, se puede ir de los 6, 12 a 18 meses. ¿Qué va a sentir la paciente? O sea, como ella siente de forma inmediata luego de la aplicación el alivio del dolor, cuando ella vuelva a tener dolor, ella va a reacudir al consultorio para hacer como un retoque o una reaplicación de la toxina. Eso es de la forma en la que la paciente se va a dar cuenta, porque vuelve y empieza el dolor, aunque lo que nosotros generalmente vamos a hacer es buscar estrategias para que el dolor no reaparezca. Entonces vamos a buscar una causa, aparte de colocar la toxina, le vamos a dar recomendaciones a la paciente para que ella no vuelva a tener ese círculo de dolor, y que la toxina sea más como un tratamiento, pero en el tiempo vamos a hacer diferentes cambios en el estilo de vida para que le pueda durar más tiempo. Nosotros siempre recomendamos que la aplicación del Botox a nivel ginecológico o cualquier procedimiento en la zona íntima sea por un profesional idóneo, que sea un ginecólogo, y ojalá que tenga entrenamiento en ginecología estética y funcional, para que pueda evaluar la paciente, identificar si ella realmente es una candidata para este tipo de procedimientos y lo haga de la forma correcta. Recordemos que nuestra zona íntima es delicada y tenemos pues distintos órganos en la zona, también los nervios, los vasos, los músculos.
todo un complejo de órganos que tienen que ser evaluados de una forma muy delicada para poderle ofrecer a la paciente los tratamientos que realmente necesita. Mi invitación es que si consideras que necesitas la colocación de toxina botulínica, en nuestro consultorio te esperamos para que resuelvas todas tus dudas y recordarte que hay un convenio Cogranada Ingrid Viloria donde podrás acceder a todos los beneficios que tenemos para ti. ¿Pensando en seguir estudiando este 2024? Pues en Generación COP nos cuentan sobre los convenios educativos que tenemos para ti y toda tu familia. Veámoslos. ¿Empezaste el año con ganas de iniciar una nueva etapa profesional? En Cogranada tenemos convenios de educación que se acomodan a todas nuestras necesidades. Para los que sueñan con un pregrado en alguna de las ramas de las ciencias sociales y económicas, contamos con la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, que nos ofrece un 10% en el pregrado de Derecho y en las especializaciones, y en los demás pregrados un 13% de descuento. Si lo que quieres es un curso, diplomado o tecnología, podemos buscarlo juntos en la Escuela de Tecnologías de Antioquia, que tiene programas de gestión empresarial, seguridad y salud en el trabajo, logística internacional y muchos más. Allí tenemos descuentos que van desde el 20 hasta el 40%. Ya sea para terminar tu primaria o tu bachillerato o acceder a alguno de los programas de educación superior que tienen, la Fundación Universitaria Católica del Norte ofrece un 10% de descuento en el valor de la matrícula mensual para los programas de educación superior y un 10% de descuento en el valor de la pensión mensual para los programas de básica primaria y básica secundaria. If you want to speak English y quieres hacerlo de manera presencial con LCN Idiomas, tenemos descuentos que van desde el 35% y pueden llegar hasta el 67% dependiendo del nivel en el que estés. Finalmente, con la Academia de Idiomas Smart tenemos descuentos del 10% en el valor total del programa para estudiar inglés o francés. También tenemos descuentos en los exámenes de preparación para que puedas certificarte en alguno de estos idiomas. Pregúntanos por todos nuestros convenios aliados en nuestra línea de atención que registra aquí en pantalla. Recuerda que en Cogranada crecemos para servir. Y con esto nos despedimos, pero solo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión para contarles de los beneficios y las novedades de la Red Cogranada. Esto y mucho más aquí en Visión Solidaria. ¡Hasta pronto! En Cogranada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar. En Cogranada, construyendo tus metas y sueños con responsabilidad.